Y llegó el fabuloso día de resurrección. Jesucristo se levantó de entre los muertos. Podemos leer el relato, los sucesos de la resurrección en los diferentes evangelios, en Mateo capítulo 28, en Marcos 16, en Lucas 24, en Juan capítulo 20. Demos lectura a Mateo capítulo 28. Dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Jesucristo resucitó. ¿Cómo demostramos hoy que Jesucristo resucitó? Josh McDowell lo explica así: tenemos dos métodos para determinar la verdad de algo que pasa o pasó: el método científico y el método legal. Debemos entender la diferencia entre los métodos científicos y legal para determinar la verdad. El método científico se basa en demostrar que algo es verdad repitiendo el evento en presencia de la persona que duda del hecho. O sea, la verdad de una hipótesis se comprueba mediante experimentos controlados. Por ejemplo, si quiero demostrar que el agua y el aceite no se mezclan, colocaré aceite y agua en un mismo recipiente y veré cómo el aceite queda arriba del agua y observaré claramente cómo se separaron. Eso lo podría hacer una y otra vez en una situación controlada y quedaría demostrada la afirmación que el agua y el aceite no se mezclan. Pero si ese fuera el único método para determinar lo que pasó, usted ni podría demostrar lo que hizo ayer. No podría probar ni siquiera a dónde estuvo hoy, porque ese hecho no se puede repetir en una situación controlada. Por eso existe el otro método llamado método legal. El método legal se basa en testimonios, o sea, se llega a un veredicto basándose en la eficacia de la evidencia. Son necesarias tres cosas. Ellas son testimonio oral, testimonio escrito y pruebas materiales, dependiendo del caso: pistola, cuchillo, un libro de texto, etc. Usando ese método, usted podría probar dónde estuvo ayer.
porque alguien del lugar donde estuvo lo recordará. Quizás algún amigo, una selfie del momento, un ticket, una entrada, las cámaras del lugar. Entonces el método científico no es apropiado para contestar o refutar preguntas como ¿Napoleón existió? ¿Quién fue? ¿Albert Einstein fue científico? ¿Quién fue Jesús de Nazaret? ¿Resucitó Jesús? Estos eventos no pueden repetirse en una situación controlada. Entonces la pregunta, ¿puede la resurrección comprobarse científicamente? No puede hacerse. Solamente se puede aplicar el método legal que está basado en testimonios. Los hombres que dieron testimonio de la resurrección de Jesús no pudieron equivocarse. Evaluando solamente el testimonio de los 12 apóstoles, 11 de ellos murieron como mártires por una cosa, una tumba vacía y las apariciones de un hombre llamado Jesús de Nazaret. ¿Puede alguien morir por una mentira? Podría ser, pero ellos creyeron que era verdad. Si la resurrección fue una mentira, estos 11 hombres lo sabían y lo escribieron como testigos oculares. Y con la excepción de los 40 días antes de la ascensión, vivieron y caminaron junto con Jesús. Así que si la resurrección fue una mentira, estos 11 hombres lo sabían. Entonces hay que decir que no solo murieron por una mentira, sino que sabían que era mentira. ¿Hay acaso otro caso en la historia en donde 11 hombres hayan muerto por una mentira a sabiendas de que era una mentira? Ellos afirmaron su testimonio con sangre, pasaron la prueba de la muerte para probar su veracidad. Su testimonio es más creíble que mucha gente hoy día que no es capaz ni de cruzar la calle por sus creencias y menos morir por ellas. Veamos eventos que tuvieron lugar en el día de la resurrección. Primero, era un sepulcro de roca sólida, una tumba nueva fue labrada en la roca, con una entrada de 1,20 m, 1,50 m más o menos. Segundo, el lienzo con el que fue envuelto Jesús pesaba no menos de 45 kilos. El cuerpo de Cristo fue preparado con las costumbres judías para amortajar a sus muertos. Tercero, una enorme roca se colocó en la entrada de la tumba para que esa roca llegara a cubrir toda la puerta de la entrada, de 1,20 m a 1,50 m. Es una piedra que habrá pesado entre 1.500 y 2.000 kilos. Cuarto, una unidad de guardas romanos o custodios fue colocada en la entrada de la tumba. Una unidad de guardas consistía entre 4 y 16 soldados. Cada uno estaba entrenado para proteger 2 metros cuadrados de terreno contra cualquier ejército invasor. Quinto, colocaron un sello sobre la piedra. Ese sello representaba el poder y la autoridad romana. Con esos 5 elementos en mente, pensemos en la situación después de la resurrección. Primero, el sello estaba roto. Cuando se rompía el sello, todo el imperio romano se dedicaba a buscar al culpable y cuando lo encontraban, lo crucificaban boca abajo, proporcionándole una muerte espantosa. Segundo, la piedra estaba rodada cuesta arriba y separada de todo el sepulcro, no solamente de la entrada. Tercero, la unidad de guardas, si uno de esos hombres se dormía o fallaba, en cualquier forma no era el único que mataban. Tenían que morir los 16 por el error de un solo hombre. Cuarto, la tumba no estaba vacía. Pedro y Juan entraron a la tumba. Juan se asomó, vio donde el cuerpo de Cristo había estado y allí estaban los lienzos como cáscaras vacías. Las vendas de la cabeza en su lugar, las del cuerpo también aplanadas, vacías. El cuerpo de Cristo las había atravesado hacia una nueva existencia. Algo pasó hace 2000 años que aún afecta al mundo. Porque aún hay teorías que intentan desacreditar la resurrección. Solamente mencionamos 2 de ellas. Una, las mujeres se equivocaron de tumba. Si eso es verdad, tendríamos que admitir
que a pesar de ser un cementerio privado y que aquellas el día anterior estuvieron frente al sepulcro que estaba siendo cerrado con la gran piedra y sellado por el Imperio Romano, no solo ellas se equivocaron entonces, sino también los hombres se equivocaron de tumba, los judíos se equivocaron de tumba y los romanos también se equivocaron de tumba. Se necesita mucha fe para creer eso. La otra teoría es peor todavía. Dicen, en realidad Jesús no murió. Lo que pasó es que se desmayó, perdió algo de sangre y después lo pusieron en la tumba. Sí, y después se despertó y salió a conquistar al mundo. ¿Pudo haber ocurrido eso? A Jesús lo habían clavado al madero en las manos y los pies. Levantaron esa cruz dejándola caer en un pozo para que quede firme parada. Eso no lo mató. Después vino un soldado y le enterró una lanza en su costado y los testigos dicen que agua y sangre salieron separadas de su cuerpo. Eso era síntoma de que ya había muerto. 3 verdugos profesionales firmaron el certificado de defunción. Sí, todos se deben haber equivocado. Lo bajaron, lo envolvieron en 45 kilos de tela y especias. ¿Cómo se mantuvo respirando? Lo metieron en una tumba, cubrieron la entrada con una piedra de casi 2000 kilos y la sellaron. Pusieron la guardia romano y según esa teoría, esa tumba, en vez de matarlo, lo curó. ¿Por qué? Porque así envuelto como estaba con todos esos trapos, se habrá puesto a saltar y empezó a empujar la piedra, la corrió, salió a todos los guardias y después se apareció a los discípulos como el Señor de la Luz. Hay muchas otras teorías, pero fácilmente nos daríamos cuenta que los argumentos que refutan la resurrección de Cristo son más difíciles de creer que los argumentos que la sostienen. Jesucristo resucitó. Es un hecho histórico. Después estuvo 40 días con sus discípulos enseñándoles más verdades del reino y luego ascendió a la vista de todos y prometió que regresaría. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer lo que hicieron estas mujeres cuando escucharon que Jesucristo resucitó. Dice que ellas, con gozo y con gran temor, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesucristo atravesó los lienzos, pero hizo mover la piedra por un ángel. La tumba está vacía para testimonio de todo el mundo. Pudo haber atravesado la piedra, pero la piedra fue removida a un costado. El cuerpo de Jesús jamás fue hallado. Leímos que los principales sacerdotes extorsionaron a la guardia romana y le prometieron protección. Y esa mentira, ese engaño que ellos trataron de promover fue conocido por todos los judíos de esa época. Tenemos que seguir predicando que Jesucristo resucitó para nuestra justificación. Su obra fue completa. Él ya no está más en una cruz colgado. Él ya no está más en la tumba. Él resucitó. Él vive. Ascendió a los cielos y va a regresar. Era necesario que Él salga de esa tumba. Como antiguamente el sumo sacerdote entraba una vez al año para expiar los pecados de todo el pueblo, con todo lo que demandaba la ley. Y allí, delante de la misma presencia de Dios, si no se hallaba apto delante del Señor, era fulminado por su santidad. Y luego todo el pueblo tenía que arrastrarlo con la cuerda que se ataba en los tobillos, porque nadie podía entrar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote.
pero cada vez que salía con vida el sumo sacerdote del lugar santísimo, era una celebración total en todo el pueblo, porque el sacrificio había sido aceptado. Jesucristo salió de esa tumba y es una celebración total para todos los hijos de Dios. Y será una celebración total si usted cree que Jesucristo, el Señor, murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Él promete que regresa. ¿Qué hará usted? ¿Entregará su vida a Él? ¿Le recibirá como su único Señor Salvador? Y como hijos de Dios, corremos para seguir predicando su palabra. Que el Señor les bendiga.